Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. ¿Qué está pasando en Perú actualmente? Me preguntan algunos seguidores de este programa. Aunque el tema lo abordamos en un programa anterior, inmediatamente después de que se produjera la salida del poder del señor Castillo, creo que hay nuevos elementos y que por tanto vale la pena echarle un vistazo a lo que actualmente ocurre en ese país sudamericano. Creo que una buena forma de comenzar el comentario sería recordando cómo fue que se sucedieron las cosas. El Parlamento fijó una sesión para declarar la vacancia de Pedro Castillo. Eso se había intentado en 2 ocasiones anteriores, porque el Congreso, en vez de legislar, lo que se propuso desde el principio como meta fundamental fue la destitución de Castillo. Y en eso está el Congreso peruano desde hace un buen tiempo. Bueno, pues Pedro Castillo, previendo la posibilidad de que la declaratoria de vacancia prosperara en el Congreso, se adelantó y disolvió el Congreso, o por lo menos anunció su disolución. Al mismo tiempo habló de un gobierno de excepción que gobernaría por decreto y además anunció la reconfiguración del Poder Judicial en un periodo que él esperaba que fuera breve. Y al mismo tiempo se procedería a convocar elecciones. Las Fuerzas Armadas, tan pronto Castillo hizo ese anuncio, dijo que se ceñiría al orden institucional del país, diciendo claramente que no permitiría la disolución del Congreso anunciada por Castillo. Los miembros del gabinete de Castillo anunciaron su renuncia. La mayoría de los ministros renunciaron. Y además el partido de Castillo, el partido que lo llevó al poder, también declaró inconstitucional el anuncio que él hizo disolviendo el Congreso. Claro, ya Castillo se había distanciado de esa organización política que fue fundada por un individuo de la izquierda. Bueno, pues el señor Castillo, viendo que su anuncio no fue bien recibido, se propuso solicitar asilo en la Embajada de México. Y hacia ahí pretendió dirigirse. Pero la escolta de Castillo, en vez de llevarlo a la Embajada Mexicana, lo condujo hasta un cuartel de la policía. El Ministerio Público formuló cargos en contra de Castillo por alegada rebelión y pidió que se le impusiera una especie de prisión preventiva por unos cuantos días hasta que se formularan las acusaciones correspondientes. Y el señor Castillo, bueno, pues fue dejado en prisión. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión y
el organismo supremo de Perú tuvo a bien aceptar esa sugerencia. Pedro Castillo está detenido. Como consecuencia de estos acontecimientos que se produjeron en un plazo muy breve, los acontecimientos fueron transcurriéndose, fueron produciéndose con mucha celeridad, se desataron protestas en todo el país. La vicepresidenta, que ya se había distanciado también de Pedro Castillo, se proclamó o asumió formalmente la presidencia del Perú y anunció la convocatoria a elecciones anticipadas. Para eso es necesario reformar la Constitución. Hay un proyecto que se está impulsando en este sentido porque la vicepresidenta no tiene facultad para eso. Ahora veremos si el Congreso produce una reforma constitucional y acepta la propuesta de reducir el periodo presidencial. La idea que se está manejando es que el periodo presidencial, en vez de 5 años, sea de 3 años. Y es un asunto que está pendiente. Bueno, pues decía que en todo el país se produjeron manifestaciones violentas. Eso comenzó en la parte sur, después se trasladó también al norte, al oeste. Algunos aeropuertos fueron cerrados porque los manifestantes lo tomaron por la fuerza. También se produjeron tomas de recintos de la fiscalía y asaltos generalizados en buena parte del Perú, sobre todo en las áreas más pobres de este país suramericano, que es precisamente en donde está la mayor incidencia política de Castillo y además de eso, en donde se concentra la mayor inconformidad con lo que viene ocurriendo en ese país. Es la parte excluida del Perú, a diferencia, por ejemplo, de lugares como Lima, en donde está la clase media acomodada. En esa parte, en la periferia del Perú, hay una gran conformidad. Y justamente ese fue el factor que llevó al señor Pedro Castillo al poder, porque él, creo que hábilmente, aunque eso por aquí se critica, envió una señal identificándose con esos grupos, con los más pobres del Perú, con los marginados, con los que históricamente han estado excluidos de todo en el Perú. Y por eso él se montó en una yegua y se puso un gran sombrero de paja como una forma de identificarse con esos grupos. Eso se vio por aquí como una ridiculez, pero a Pedro Castillo eso le dio resultado. Bueno, después tuvo que quitarse el sombrero, es cierto, pero eso lo catapultó a la presidencia del Perú. Bueno, pues se produjo también un pronunciamiento de varios países, Argentina, México, Colombia y Bolivia, emitieron un comunicado respaldando a Pedro Castillo, que dice que no renuncia a la presidencia, que es el legítimo presidente del Perú, acusa de usurpadora a la hoy presidenta de esa nación. Y entonces estos países respaldaron a Pedro Castillo, invocando el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la política, a participar de las funciones públicas.
lo cual es cierto, es un derecho que se le reconoce no solo por este documento internacional importante, sino también por la legislación interna. El problema es que el ejercicio, el desempeño de una función pública pasa por condiciones que establecen las normas internas de los estados y existe un procedimiento para su ejercicio y también las leyes regulan las condiciones bajo las cuales usted puede desvincular de su posición a un funcionario, incluyendo al presidente de la República. Luego no se puede alegar la ilegalidad de la destitución de Castillo, porque existe un precepto constitucional, una norma constitucional que le da facultad al Congreso de la Nación para destituir al presidente por incapacidad moral. Y esa normativa es perfectamente legítima, aunque desde el punto de vista político es algo sumamente cuestionable, porque en el marco de la dispersión política que vive actualmente Perú, eso es un cuchillo en manos del Congreso que está asesinando la democracia peruana. Permítame hacer una pequeña pausa y en breve retorno con el mismo tema. Los defensores de Pedro Castillo alegan que no se puede hablar de golpe de Estado porque él hizo un anuncio que no se llegó a concretizar. Ese es un punto de vista muy polémico, porque en realidad Castillo llegó a hacer el anuncio de que desconocía al Congreso, pretendió su disolución y anunció un estado de excepción. Él no tiene facultad para eso. Puede disolver el Congreso constitucionalmente, puede hacerlo, pero no disolverlo para él sustituir el poder legislativo. La Constitución le da facultad para convocar nuevas elecciones inmediatamente, pero no para gobernar por decreto y para, además de eso, desconocer la justicia. Lo que Pedro Castillo pretendió hacer fue algo similar a lo que hizo Alberto Fujimori en Perú en el 1992, con una diferencia, y es que Fujimori sí se preparó para hacer realidad lo que él un día anunció, la disolución del Congreso y de la justicia, porque inmediatamente después el Congreso fue rodeado por vehículos blindados de las Fuerzas Armadas y entonces se intervinieron los medios de comunicación, se apresaron los principales líderes de la oposición, fueron detenidos también comunicadores de la oposición. Es decir, Fujimori preparó las condiciones para hacer efectiva la toma del control total del poder del Estado. Pedro Castillo, los acontecimientos demuestran que él no había preparado el terreno para eso y se encontró con una oposición de prácticamente todos los sectores, incluyendo su propia gente que le dieron la espalda. Bueno, ha habido manifestaciones de inconformes, pero la verdad es que los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, los sectores importantes de la sociedad peruana le dijeron que no a ese intento de Pedro Castillo, que a todas luces fue un intento de desconocer importantes normas constitucionales. De eso a mí no me cabe la menor duda. Y fue un intento de golpe de Estado fallido. Eso está muy, pero muy claro. Entonces,
el constitucionalmente decía tiene facultad para disolver el Congreso, pero no para desconocer la justicia, para intentar gobernar por decreto y después entonces cuando él considerara oportuno convocar elecciones, que fue lo que realmente él anunció. No tiene realmente facultades para eso. Aunque digo que en el marco de la dispersión política que existe en el Perú, la facultad del Congreso para destituir al presidente, sin necesidad de tener que presentar cargos específicos, porque incapacidad moral es un término tan flexible, tan plástico, que ahí en esa expresión cabe cualquier cosa. Al señor Castillo se le habían formulado acusaciones de corrupción, pero eso está pendiente de ser conocido en la justicia. Por eso usted no puede destituir a un presidente cuando es un asunto que está en manos de la justicia. Pero bueno, en el Perú ese concepto lo abarca cualquier cosa y se ha invocado para destituir a otros. Castillo no es el primero. Como Castillo han sido destituidos otros. Que no es verdad que fue destituido por incapaz, como dicen algunos, porque hay intelectuales de indiscutible solvencia, como el caso, por ejemplo, de Kuczynski, que sufrió la misma suerte, entre otros. Ni fue tampoco destituido por su ideología de izquierda, porque también fueron destituidos otros de derecha. El problema es que en el Perú la destitución es un objetivo de los grupos que se disputan el poder, y en eso estuvo empleada a fondo la oposición tan pronto Castillo se instaló. Y la primera acusación, el primer proceso de destitución, cuando eso se produjo, Castillo no tenía todavía acusación formal en su contra. Quiere decir que ahí eso se ha convertido en un objetivo en sí mismo. Y como en Perú nadie tiene mayoría política como para asegurar un gobierno estable, lo que se cosecha, lo que se termina cosechando es esto. El resultado es esta inestabilidad que ha estado viviendo Perú desde un tiempo a esta parte. Ahora, Castillo creo que cometió algunos errores. Vamos a ver. Primero, yo creo que perdió popularidad abandonando las promesas que hizo y que les permitieron llegar al poder. Él ganó la primera vuelta con cerca de un 25% de los votos y ganó por una diferencia mínima frente a Keiko Fujimori. Quiere decir que usted, en vez de propiciar un debilitamiento de su base social, debió hacer todo lo contrario, ampliar la base de apoyo. Y eso solo lo podía conseguir reafirmando sus propuestas y al mismo tiempo tratando de agenciarse el respaldo de otros sectores representativos de la sociedad peruana. Pero el señor Castillo no lo supo hacer, ni supo negociar tampoco con su propia organización un programa de gobierno que se ajustara a los criterios de Castillo y a los criterios del partido que lo llevó al poder, porque hubo claramente un desencuentro ahí. Y Castillo tenía cierta razón en rechazar las pretensiones de su propia organización, porque la verdad es que eso podía meter al Perú en un lío de forma precipitada, porque lo que quería el líder de la organización era declarar al Perú un estado socialista. Es
ese señor Cerrón, el creador, el que fue el fundador de ese partido, un político radical de la izquierda. Pero había que negociar con esa organización política la aplicación de un programa mínimo que lo hiciera realmente aplicable. Segundo, comenzó a hacer concesiones a la oposición pensando que podía ganarse su respaldo o neutralizar a esos grupos sobre esa base, sobre la base de concesiones. Y entonces comenzó a hacer nombramientos de gente que él entendía que eran potables para esos grupos, y resulta que la oposición, en definitiva, tenía un objetivo claro, que era su destitución, y esas concesiones en realidad no sirvieron para nada, y ahí se mantuvo escogiendo gabinetes a cada rato, gabinetes nuevos, y llegó a nombrar cerca de 80 ministros, una verdadera locura, que terminaron desacreditándolo totalmente, presentándolo como un individuo que no tenía un rumbo claro. Todo eso lo desgastó enormemente. Además, no supo aprovechar el entorno latinoamericano que le era favorable, sobre todo ese entorno suramericano, con gobiernos que podían darle un gran respaldo. Él no supo buscar esos apoyos. Lo vino a conseguir ya al final. Y ahora que está preso, entonces el señor Castillo parece que comienza a hacer lo que debió hacer cuando estaba en el poder, que era manejarse con unos niveles de firmeza frente a una oposición que había que denunciar como golpista, como obstruccionista, y había que buscar respaldo popular, y era la única forma que él tenía de poder frustrar esos planes de destitución. Pero él escogió el camino equivocado. Entonces yo creo que los argumentos a favor de Castillo que presentan algunos pueden tener validez desde el punto de vista político, mas no legal. Porque en realidad lo que está viviendo Perú es el producto del crack del sistema de partido. Porque lo que se ha producido lo que se ha producido en el Perú, lo que está ocurriendo en el Perú es que el sistema está roto. Y cuando colapsan los sistemas políticos, normalmente sobreviene un periodo de inestabilidad como consecuencia de las luchas entre sectores minoritarios por aplastar al contrario. Eso es lo que explica el por qué han sido destituidos tantos presidentes en un plazo tan breve. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el Perú en lo adelante? Quiero responder esta pregunta, pero antes permítanme una breve pausa. ¿Qué pasará en Perú? No tenemos una bola de cristal, pero sí podemos hacer algunas conjeturas al respecto, tomando en consideración experiencias de otros países y también la experiencia del propio Perú. No creo que la salida de Castillo resuelva nada, como tampoco resolvió la salida de todos los que le antecedieron. Lo más probable es que esta señora, que se convierte ahora en la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú por acontecimientos como estos que ya les conté, termine corriendo la misma suerte. Porque esos son grupos que los que quieren, los que están atrincherados en el Congreso, es asaltar el poder de la forma que sea.
Ahora es una gran interrogante cómo evolucionarán algunos aspectos de la vida peruana. ¿Cesarán las movilizaciones? Esa es una pregunta que hay que formularse. Yo creo que las movilizaciones pudieran cesar. Ahora incluso estamos en el mes de diciembre, ahí vienen las fiestas navideñas. Puede que haya que las fiestas navideñas contribuyan a distender un poco el ambiente, pero el malestar seguirá existiendo ahí. La causa del malestar son no la destitución de Castillo, porque Castillo tenía una popularidad prácticamente por el suelo. Lo que explican las manifestaciones es esa gran desigualdad que hay, las diferencias entre la poderosa Lima y las vastas regiones pobres del país, y la gran impopularidad del Congreso. Más impopular que Pedro Castillo, que tenía entre un 20-25% de respaldo. El Congreso peruano tenía los niveles de popularidad más bajos. Se habla de un 7-8%. Porque ante los ojos de todo el mundo, un Congreso díscolo, asaltado por verdaderas víboras políticas, se dedicó a destituir a un presidente que, de la forma que fuera, aunque con precario apoyo popular, estaba revestido de legitimidad y recibió un mandato del electorado. Aunque haya una norma que permita extrañarlo del puesto, sin embargo, había que respetar la voluntad del pueblo, y desde el principio el Congreso se propuso desconocerlo, y yo creo que es un hecho que está ahí y que nadie puede refutar. La vicepresidenta se manejó también de una manera burda, y eso ayuda al incremento de la inconformidad. Actuó como una auténtica oportunista. Puede que corra la misma suerte que la señora Áñez, aunque aquí yo creo que no hay la ilegitimidad que en el caso de Bolivia, porque la señora Áñez ni siquiera estaba ahí en la línea de sucesión. Eso se produjo, ella era vicepresidenta del Senado, y entonces, mediante una movida cuestionable, ella, luego de que el que legítimamente ocupaba esa posición se vio en la necesidad de salir huyendo, ella se proclamó jefa del Senado, y entonces en esa condición terminó asumiendo la presidencia de Bolivia. Ahí está presa en el país. Pero indiscutiblemente que desde el punto de vista político, ella, aunque no corre esa misma suerte, pero sí, desde el punto de vista político, pagará un alto precio. Entonces yo digo que Pedro Castillo difícilmente pueda ser habilitado para volver al ruedo político. Es muy difícil, porque tiene ahí unas acusaciones, y la justicia peruana ha demostrado que no vacila a la hora de aplicar los preceptos legales. Y entonces Castillo no la tiene fácil, que digamos. Puede que lo estén convirtiendo en un mártir, porque ahora el hombre que a todas luces fue destituido sin fundamentos políticos suficientes, aunque desde el punto de vista legal la decisión se puede considerar válida, pero la gente está indignada porque todo el mundo sabe que desde el principio había esa intención. Entonces, habría que ver cómo todo esto va a impactar en la economía peruana. Hasta ahora mismo, dicen los especialistas,
la política es un desastre, pero la economía resiste, y es verdad, las estadísticas dicen que la economía peruana no se ha visto todavía afectada por este problema. Pero más tarde o más temprano ustedes verán que los inversionistas las inversiones dejarán de fluir al país. Y las inversiones, sobre todo las inversiones extranjeras, han sido fundamental para el crecimiento de la economía peruana, que es una economía grande con un Producto Interno Bruto de 223.000 millones de dólares. Eso es más del doble de la economía dominicana, casi 3 veces, el doble de la economía de Ecuador. Es un país fuerte, con instituciones que yo creo que son instituciones sólidas, aunque con partidos políticos que son verdaderas chichiguas, me gusta utilizar el término. Y es un gran problema lo que plantea ese proceso de dispersión que afecta al Perú, de dispersión política, pero también la judicialización de la política ha tenido mucho que ver con esto. La judicialización de la política en los países latinoamericanos ha operado en contra de la estabilidad. Yo no estoy con esto defendiendo impunidad ni nada por el estilo, pero la forma en que la lucha política y las contradicciones se han disfrazado de asuntos judiciales ha contribuido sin lugar a duda a este proceso. Los enfrentamientos institucionales ahondan la inestabilidad política. Hay una disposición constitucional que en el marco de la realidad de crack del sistema de partido opera como un arma en contra de las instituciones peruanas y de la estabilidad política. Hay también otros precedentes que nos llegan a la mente a propósito de lo que ocurre en Perú. El caso, por ejemplo, de Venezuela. Ustedes saben que Venezuela, el Congreso declaró desierta la presidencia de la República, el abandono de la presidencia. Y eso bajo el argumento de que el de Nicolás Maduro era un gobierno fallido y forajido. Esa fue la expresión que se utilizó para justificar, declarar el abandono de la presidencia, cuando justamente Nicolás Maduro cumplía el segundo año de su mandato de 4. Luego de las elecciones de medio término que ganó la oposición entendió que estaban dadas las condiciones para salir de Maduro de forma anticipada y dio ese paso que produjo una contradicción, un choque entre el legislativo y el ejecutivo. Se inició un proceso que culminó con las condiciones que le fue imponiendo, con el desconocimiento, digámoslo de forma clara, por parte del ejecutivo de la rama legislativa. Y entonces Venezuela entró en ese proceso que condujo a todo eso que nosotros hemos visto. Pero eso torpemente lo estimuló la oposición cuando adoptó esa línea, con el respaldo de importantes sectores externos, estimulado por la Organización de Estados Americanos y por grupos extranjeros que incluso amenazaron con sentar a Nicolás Maduro en el banquillo de los acusados en la Corte Internacional de Justicia por supuesto narcotráfico y por reprimir violentamente protestas que se produjeron en Venezuela. Hay que recordar ese capítulo. Entonces, mucha gente que ahora reacciona condenando a Pedro Castillo por un intento de golpe de Estado,
en ese caso de Venezuela, apoyó las maniobras de la Asamblea en manos de la oposición para destituir a un gobierno que era el producto de unas elecciones reconocidas como elecciones competitivas y elecciones libres, justas. Pero se produjo esa situación justamente por un intento en precipitar la salida de un gobierno que le era desafecto a la mayoría parlamentaria en manos de la oposición. Permítanme otra pausa y entonces volvemos con otro tema.